A finales del siglo XVIII, Europa es un auténtico hervidero, un torbellino de revolución, de ambición, de guerra. Y justo en el centro, una Francia que, con una audacia increíble, busca no solo cambiar su propio destino, sino el del mundo entero. Pues bien, de esta época tan convulsa nace una de las expediciones más extrañas y contradictorias de la historia. Este era el espíritu de la época, la mentalidad del momento. Personajes como el estadista Talleyrand y un jovencísimo y ambicioso general llamado Napoleón Bonaparte, no es que solo creyeran en estas palabras, es que se veían a sí mismos como sus principales embajadores. Su objetivo, llevar la luz de la Ilustración y, por supuesto, el poder francés hasta Oriente. Entonces, ¿de dónde sale una idea tan descabellada? Pues todo empieza con el encuentro de dos de las mentes más brillantes de Francia y cada una, claro, con sus propios y grandísimos planes. Ojo que esto no es una simple reunión política. Bonaparte es el héroe militar del momento, aclamado por toda Francia. ¿Y Talleyrand? Bueno, Talleyrand es un superviviente, un maestro de la intriga que ve en el joven general la herramienta perfecta para un plan audaz. Es, literalmente, el choque del genio militar con la visión política. Y aquí es donde vemos cómo sus ambiciones, aunque eran distintas, encajan a la perfección. A la izquierda, la visión de Talleyrand, una expedición para, en teoría, modernizar Egipto, pero en secreto lo que buscaba era cortar las rutas comerciales británicas con la India. Y a la derecha, la ambición personal de Bonaparte, una oportunidad para imitar a su héroe, Alejandro Magno, y de paso escapar de los políticos de París que ya empezaban a tenerle miedo. Y así, la expedición se convierte en una especie de caballo de Troya, una jugada maestra. Por fuera se vende como una misión de progreso, con los mejores científicos de Francia a bordo. Pero por dentro es una invasión militar a gran escala. Nunca antes se había intentado algo así, esta mezcla de conquista y erudición a un nivel tan masivo. Bueno, pues pasemos a la expedición en sí, porque es aquí donde esta extraña mezcla de guerreros y académicos se convierte en una realidad que a menudo era cómica y a veces bastante trágica. Intentemos imaginar la escena. Una flota inmensa, una de las más grandes que se habían reunido nunca, sale de Francia. Y a bordo no solo van soldados curtidos en 1000 batallas, no, también va la élite intelectual del país, los famosos savants, los sabios. Llevan libros y herramientas de medición justo al lado de los cañones y los mosquetes. Esto lo ilustra de una manera genial. El choque cultural fue inmediato. En cuanto ponen un pie en el desierto egipcio, los soldados veteranos, gente práctica y endurecida, no pueden evitar reírse de estos académicos de París, que estaban completamente fuera de lugar con sus trajes formales bajo un sol abrasador. El contraste era absoluto. Mientras los sabios se maravillaban con las plantas y los animales exóticos llenando sus cuadernos de notas, los soldados estaban luchando por encontrar agua, sufriendo un calor insoportable y enfrentándose a los primeros ataques. Eran dos mundos distintos en la misma expedición. La campaña militar arranca con una victoria aplastante. Sí, pero el sueño de una conquista fácil y gloriosa se desvanece tan rápido como un espejismo en el desierto. Al principio todo parece ir sobre ruedas, tal y como lo había planeado Bonaparte. Su genio táctico destroza a la caballería mameluca a las afueras del Cairo. La ciudad cae, y por un brevísimo momento la expedición parece un éxito rotundo. La gloria que tanto buscaba parecía estar al alcance de la mano. Pero entonces el desastre golpea, y golpea con una fuerza tremenda. Primero, el almirante Nelson aniquila la flota francesa, dejándolos completamente atrapados. Después, la peste empieza a extenderse como la pólvora. El intento de invadir Siria se convierte en una masacre frente a las murallas de Acre, y la retirada es una auténtica pesadilla. Aquella imagen de gloria se transforma en esta procesión desesperada que solo lucha por sobrevivir. El coste humano es terrible. El ejército que supuestamente iba a llevar la civilización a Oriente está ahora destrozado, luchando por cada paso en su camino de vuelta a Egipto. Pero, y aquí es donde la historia da un giro de guión absolutamente increíble. Mientras el sueño militar se convierte en una pesadilla, la otra mitad de la expedición, la científica, está a punto de conseguir un triunfo que resonará durante siglos. En medio de todo el caos, Bonaparte crea el Instituto de Egipto. Y esto es un movimiento genial. Transforma una ocupación militar en una misión intelectual. Los sabios se ponen a trabajar con una energía increíble con la misión de, nada menos, que documentar una civilización entera. Y con ello, sin siquiera saberlo, están inventando la egiptología moderna. El trabajo que realizan es sencillamente alucinante. Aplican el método científico a todo, desde la ingeniería para el Cairo hasta la botánica o la arqueología.
crean los primeros mapas precisos del país y dibujan los templos antiguos no como ruinas románticas, sino con la precisión de un arquitecto. Es una auténtica explosión de conocimiento. Y entonces, de repente, ocurre por pura casualidad. No en una excavación planificada, no. Ocurre durante el trabajo rutinario de la guerra. Unos soldados que están reforzando un fuerte cerca de la ciudad de Rosetta se topan con algo. Es la piedra de Rosetta. Los sabios se dan cuenta al instante de su valor. Es incalculable. Al tener el mismo texto en griego, en demótico y en jeroglíficos, comprenden que tienen en sus manos la llave para abrir la puerta a 4000 años de historia egipcia que hasta entonces había permanecido muda. Es el mayor triunfo intelectual de toda la expedición, sin ninguna duda. Y ahora la historia vuelve a dar otro giro. ¿Cómo afecta este doble resultado, fracaso militar por un lado y triunfo científico por el otro, al hombre que lo empezó todo? Bonaparte era un hombre pragmático. Sabe que militarmente la campaña es un callejón sin salida, y con la situación política en París cada vez más inestable, toma una decisión, muy controvertida. Abandona a sus hombres y vuelve a Francia. Para muchos es una deserción en toda regla. Para él es un cálculo político. Pero aquí viene la gran paradoja. No regresa como un general derrotado. ¡Qué va! Gracias a una propaganda muy hábil y a las noticias de los asombrosos descubrimientos científicos, lo reciben como un héroe. Se ha convertido en una figura casi mítica, el hombre que ha desvelado los misterios de una tierra de leyenda. El verdadero botín de la expedición no fue ni oro ni territorio, sino conocimiento. La publicación de la Descripción de Egipto, una obra monumental, con todo lo que los sabios habían documentado, fascina a toda Europa. Este triunfo cultural es tan gigantesco que borra por completo la mancha de la derrota militar. Al final, esta es la doble cara de la campaña de Egipto. Un completo desastre estratégico y una catástrofe humana, sí, pero al mismo tiempo un triunfo científico sin precedentes que no solo nos regaló la egiptología, sino que también construyó la leyenda que le permitiría a Bonaparte tomar el poder y, con el tiempo, coronarse emperador. Y esto nos deja con una pregunta final bastante incómoda. La campaña fue una tragedia, fruto de una ambición desmedida que costó miles de vidas. Pero también nos abrió una ventana a una de las civilizaciones más grandes de la humanidad. ¿Fue un triunfo trágico o una tragedia triunfante? La respuesta quizá depende de si se le da más valor a las vidas que se perdieron o al conocimiento que se recuperó.